soy María Angélica Di Giacomo. En este momento mi actividad principal es mi organización, bueno, no mi organización, sino la organización, el grupo ciudadano que se llama Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que fundé en el 2012 por la desesperación, por la desazón, por la tristeza que me producía ver el maltrato al que estaban siendo sometidos nuestros árboles. ¿Cómo empezó esto en mi vida? Empezó por amor a los árboles, pero después se fue desarrollando en apoyo y contención y escuchar y tratar de ayudar o colaborar en lo que pudiera a personas que también tenían la misma desesperación y tristeza frente a lo que estaban haciendo con nuestros árboles. Y así fue como se fue armando una red muy interesante, cómo se va armando redes que no oprimen, sino que contienen. O sea, a veces cuando uno piensa en una red, por ahí piensa en una red que te encierra. No, es una red que sostiene, como si fuera una red que sostiene a un trapecista. Acá lo que pasó en nuestra ciudad es que hace aproximadamente 12 años, en la ciudad de Buenos Aires, empezó a haber una mutilación sistemática del arbolado, sin ningún criterio ni arborístico, ni biológico, ni legal. Es muy difícil lograr que esto sea visibilizado por varias razones. Una de ellas es que es un negocio que mueve mucho dinero, el del maltrato a los árboles, la poda sistemática, la extracción, la falta de cuidado, porque en realidad al mutilar los árboles lo que sucede es dos cosas pasan fundamentalmente. Por un lado perdemos todos sus beneficios, porque todos los beneficios del arbolado son los del follaje. Y por otro lado, el árbol, en esas heridas enormes que no puede compartimentar, queda expuesto a enfermedades, al agua, y con el tiempo empieza a enfermarse el árbol. Entonces, disminuye su expectativa de vida. Por otro lado, esta manera de podar, que consiste en cortarle todas las ramas al ras hasta 6, 9, 12 metros, hace que el árbol esté más expuesto a los vientos y que tenga menos hojas, con lo cual no puede nutrirse según lo que necesita por su tamaño. Y la otra cuestión que pasa es que se dificulta la protección entre los diferentes ejemplares, porque al no tener las copas entre ellos cercanas, se hacen más vulnerables al viento. Si a esto le sumamos que muchas veces les cortan las raíces o se las estropean, tanto las empresas de servicios públicos como cuando eufemísticamente llamado puesta en valor de las plazas y parques, muchas veces lo que sucede es que después esos árboles mueren. Y entonces empecé de a poco, y en este camino fui aprendiendo mucho de arboricultura, que no es mi especialidad, y mucho sobre leyes, sobre urbanismo, sobre infraestructura verde urbana, y así fue como en este momento que soy jubilada docente, la mayor parte del día está dedicado a este trabajo por y para los árboles. Los árboles no están en la ciudad de adorno, a pesar de que su belleza es innegable. Los árboles son indispensables para una vida saludable y digna en una ciudad. Sus beneficios son tantos que son como 20, pero vamos a decir los más importantes, de qué es lo que más nos importa de los árboles en las ciudades. Los árboles fijan dióxido de carbono, que es una de las sustancias que produce calentamiento global. Y fijar quiere decir que, químicamente, que un gas que está en la atmósfera, como el dióxido de carbono, por una reacción química que ocurre en las hojas del árbol, pasa a formar parte de un sólido, que es la glucosa. A partir de ahí, el camino es que la glucosa va formando los tejidos del árbol, la celulosa, y también sirve como combustible o como nutriente. En este proceso liberan oxígeno,
Pero hay un proceso biológico que es muy importante, que es el de la evapotranspiración. Porque tomemos como ejemplo los árboles que fueron talados cuando se hizo el Metrobús de la avenida 9 de Julio. Entonces ahora la situación es que las personas esperan el colectivo debajo de un techo de plástico amarillo. Bueno, la sombra de un techo, sea del material que sea, no es lo mismo. No baja la temperatura como la sombra de un árbol, porque el proceso por el cual los árboles bajan hasta 10 grados la temperatura en una calle arbolada con follaje frondoso se llama evapotranspiración y es una función de los seres vivos. No lo puede hacer un techito. Por otro lado, absorben sustancias contaminantes del aire, del suelo y del agua. Las sustancias que se producen en la combustión de combustibles fósiles, las micropartículas sólidas que se producen, todo eso el árbol puede filtrarlo. Pero repito, todos estos beneficios, aún la sombra, ¿no?, que nos permite defendernos de los rayos ultravioletas que pueden producir cáncer de piel, todos los beneficios, la disminución de la contaminación visual y sonora, todo depende del follaje frondoso. Así que si nos quitan las hojas, nos están quitando los beneficios del arbolado. Y en épocas de crisis climática es realmente una irresponsabilidad por la salud ambiental, la salud física y la salud psíquica de quienes habitamos y transitamos las ciudades. Es realmente inadmisible que en este momento, cuando ya sabemos que la crisis climática, es decir, el aumento de temperatura no se puede detener, aunque hoy dejáramos de usar todos los combustibles fósiles, el efecto recién se vería dentro de 50 años y nosotros no podemos esperar. No podemos esperar que pequeños arbolitos con 3 hojas crezcan, no podemos esperar a que esos árboles que plantan, de los cuales sobrevive el 30%, sean grandes. Lo que tenemos que hacer, nuestro lema en Basta de Mutilar Nuestros Árboles, es preservar, plantar y cuidar. Los árboles en épocas de crisis climática tienen 2 contribuciones importantes a adaptarnos al cambio climático. Una es la que les contaba, de disminución de la temperatura hasta 10 grados, el follaje frondoso produce eso, y la otra, que sí lo producen las raíces, es la absorción de agua. La absorción de agua, y cuando hay follaje frondoso, la ralentización, la disminución de la velocidad con que el agua cae. Una se puede proteger debajo de un árbol cuando llueve y va a ver que después que paró de llover siguen cayendo gotitas porque el follaje frondoso sostiene el agua. Y estas funciones ambientales del arbolado y las funciones ambientales del suelo absorbente no están siendo tenidas en cuenta en ninguna de las políticas públicas de esta ciudad y también de otras ciudades, porque en muchos municipios está pasando que se está destruyendo arbolado, que se está cubriendo de cemento y de plástico el suelo absorbente y que se tiran árboles por obras que terminan siendo cada vez más cemento. Y las raíces, que como no se ven, parecen que no existieran, no se cuidan cuando las obras de servicios públicos hacen zanjas, tendrían que hacer túneles en vez de zanjas para salvaguardar las raíces, no se cumplen en las puestas en valor, entre comillas, de las plazas y parques, en las nuevas obras, en las nuevas construcciones. No se cuidan porque se apelmaza la tierra, se le pone maquinaria pesada encima, se le echa cemento y las raíces tienen 2 funciones fundamentales para el árbol. Una es el sostén, por esto digo que si cortamos las raíces hay peligro de que esos árboles se caigan, el sostén y la nutrición. Y estas 2 funciones no se pueden obviar, o sea, no es que el árbol es un palo clavado en la tierra y que entonces me olvido de las raíces. Las raíces son fundamentales. Y bueno, y el otro tema, por supuesto, es que también en los casos de inundaciones, por ejemplo, o en las barrancas de los ríos, hay una función muy importante del arbolado que es la de sostener el suelo. Si no el suelo se lava, todos los nutrientes van a parar o a los desagotes pluviales o al río o a una inundación que después termina en el río. Y esta
función también muchas veces no se tiene en cuenta. Algo que no tenemos que olvidar con el cambio climático y con la vida en cualquier lado donde nosotros vivamos, ya sea en ambiente rural, urbano, montañoso, es que los árboles con sus raíces sostienen la tierra, sostienen el suelo. El terreno frente a la ausencia de los árboles, por ejemplo por precipitaciones copiosas, ha habido casos terribles de aludes porque los árboles fueron quitados del terreno y por supuesto el terreno sin árboles no puede soportar el aluvión de agua y entonces se provocan aludes. Se provocan aludes que tienen consecuencias terribles para la vida de los seres humanos y de otros seres vivos, pero también lo que producen es que la tierra fértil, que es una capa muy finita del suelo, se desliza junto con el agua y la perdemos. La perdemos para futuras plantaciones, porque va a parar a los ríos y de ahí al mar. Y otra cosa que sostiene mucho el terreno es donde hay esta vegetación que está en la ribera de los ríos o del mar, como los manglares, como los humedales, las albúferas, los juncos en el Río de la Plata. Todo esto de transformar las riberas de los ríos y del mar en un lugar para esparcimiento, donde haya playa, donde la gente pueda ir, puede tener consecuencias terribles, justamente por esta función de sostener el agua. Y ni hablemos de los humedales, que bueno, nosotros tenemos acá un humedal en la reserva, no en la reserva, perdón, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, donde estaba la ciudad deportiva de La Boca, que va a ser destruido para emprendimientos inmobiliarios. Todos estos humedales que están siendo destruidos y quemados a lo largo y ancho del país son fundamentales para la vida. Y eso pasa justamente por la vegetación. A veces no hay árboles, pero la vegetación sostiene y produce también fijación de dióxido de carbono. Un ejemplo que nosotros tenemos es la modificación de toda la costa del Río de la Plata. Hablo en particular de nuestra ciudad, pero ocurre en todo la franja costera. Las nuevas maneras de tratar la tierra pública es enajenarla. No es nueva en el sentido de que concesiones ha habido siempre, pero en el caso particular de la costanera, hace 30 años que estamos esperando que se terminen las concesiones y que esa tierra vuelva a ser utilizada para el bien común. Desde el norte, estoy hablando del límite con Vicente López, ahí cerca del Parque de los Niños, con nuestro dinero, en nuestra ribera, se armó el nuevo Tiro Federal. Si no me equivoco, tiene una concesión como por 100 años, no sé, una cosa así. Y lo pagamos nosotros. Eso provoca que ese lugar que tendría que ser tierra pública, que podría formar parte de un biocorredor, y además servir ese biocorredor y ese espacio absorbente para las futuras crecidas del Río de la Plata, porque el nivel del mar va a aumentar en todo el mundo, en vez de eso hay una construcción que será disfrutada por unos pocos. Y además el sonido de los disparos está al lado del Parque de los Niños. No es una cosa muy agradable para estar escuchando, menos si uno va a la vera del río porque quiere contemplar el horizonte, ver la salida del sol, ver la salida de la luna, gozar de todo el canto de las aves que nos rodean. Bueno, con los disparos es bastante más difícil. Si seguimos hacia el sur, tenemos el proyecto de Distrito Joven, que es un proyecto por el cual va a haber boliches, restaurantes y demás. Y justamente en una zona donde estábamos esperando que se terminaran las concesiones para tener espacio público. En esa zona, hace poco hubo una audiencia pública con respecto a eso,
se planea algo así como un parque costero que está pensado de una manera muy increíble. Como no le van a sacar las concesiones a los que están usando la tierra pública para sus propios negocios, hacen al revés, rellenan el río. Y este proceso de rellenar el río está prohibido por la Ley 2930, el Plan Urbano Ambiental. Y no solo eso, sino que todas las ordenanzas y la propia Constitución establecen que el contorno ribereño debe ser público y gratuito y que las concesiones cuando se terminen no se van a tener que renovar. Entonces lo que inventan es esto de rellenar. Parte de ese terreno va a ser arena para tener una playa que cuesta, este parque cuesta alrededor de 1.000 millones de pesos, una playa de arena que no toca directamente al río porque hay cemento entre esa playa y la arena, y por supuesto pensamos que el dinero que se está usando para esto podría en parte empezar a financiar la descontaminación de nuestros ríos, ¿no? Los ríos que tenemos, que son los afluentes, y del propio Río de la Plata. Y el problema ambiental que no se considera es que esa arena se trae de algún otro ecosistema que va a ser dañado por la pérdida de arena, como está pasando, por ejemplo, en Entre Ríos, con la cantidad de arena que se están llevando para el fracking en Vaca Muerta. Bueno, traemos arena de otro lado, dañamos otro ecosistema, los camiones que van a traer esa arena están despidiendo gases a la atmósfera, que son gases de efecto invernadero, pero después la excusa es que de esa manera vamos a recuperar la relación con el río. Realmente yo he ido he estado por Zoom en todas las audiencias públicas con respecto a la costanera y no es lo que pide la gente que se hace oír. Lo que se pide es un espacio natural, un espacio verde que permita actuar de esponja frente a las inundaciones y que actúe como biocorredor, sobre todo para la fauna, todo a lo largo del Río de la Plata. Y después de eso, no sé, sabemos más al sur, estábamos hablando de la ex ciudad deportiva La Boca, que ahí se planea una especie de mini Dubái con torres inmensas al lado de la Reserva Costanera Sur. O sea, todo el plan de la costanera, somos muchas las personas que estamos en desacuerdo y gente que ha estudiado mucho el tema, tanto el tema hidrológico como el tema de los terrenos y el tema histórico y el tema sociológico y legal, que hace años que están trabajando en el tema del Río de la Plata, no son escuchadas estas personas. Y es realmente, es una experiencia notable cuando uno asiste a las audiencias públicas, la cantidad de saberes, conocimientos, energía y tiempo que pone la ciudadanía en presentar alternativas, proyectos y opinar, nunca son tenidas en cuenta. Bueno, y en esto de usar, no sé, una especie de cuento de hadas para convencer de que están haciendo lo más adecuado, lo más apropiado para la vida digna y saludable en esta ciudad, así como nos dicen recuperar la relación con el río y con el horizonte, también inventaron un proyecto en el Parque Saavedra de algo que empezó con la propaganda de que se iba a regenerar el arroyo Medrano. Entonces la gente empezó a pensar, ¿cómo? ¿Va a salir parte del arroyo Medrano? No, después en realidad fueron cambiando las palabras, no sé cómo eso iba a recuperar la relación con el agua, pero para hacer esa especie de zanja cementada, esa zanja iba a tener agua de las napas subsuperficiales están muy contaminadas, lo sabemos, con lo cual no se podría uno ni acercar a esa agua y no iba a tener ningún efecto sobre las inundaciones que tanto preocupan a quienes viven en esa zona. Han tenido casos de inundaciones trágicas. Entonces, no sirve para contener agua de inundaciones, no tiene
mucho que ver con el arroyo Medrano, sino que el agua sería agua contaminada de las napas. Es cemento, con lo cual tampoco sería una especie de jardín de lluvia, porque si uno propone jardines de lluvia está muy buena la idea, porque uno tiene jardines con muchas plantas que conectan directamente con la napa de agua y entonces cuando llueve mucho el agua pasa a las napas y eso hace además que se vaya purificando el agua de las napas. No es un jardín de lluvia, es como llamaban los vecinos y vecinas de Saavedra una zanja. Y entre las muchas luchas de barriales, esta realmente fue un ejemplo y nos llamó mucho la atención, porque fueron directamente al organismo que iba a hacer el préstamo monetario para hacer esa zanja. Este organismo era el Banco Mundial y efectivamente, ante la presión de la ciudadanía, que debería haber sido consultada y escuchada, el proyecto se canceló. Y lo bueno es no solamente que se haya cancelado ese proyecto, sino que se empezó a hablar nuevamente de hacer un reservorio en la parte superior del arroyo Medrano, que sería donde está el Parque Sarmiento. Pero ahí tenemos un grave problema y es que el Parque Sarmiento está prácticamente privatizado. Suelo absorbente cubierto para canchas y hay que pagar entrada para entrar. Así que lo de espacio verde público me parece que es totalmente, no sé si llamarlo eufemismo, yo pienso que directamente es una mentira. Bueno, pese a todo lo que estamos estudiando, conociendo, informándonos en esta ciudad, esta ciudad va a ser sede de la Cumbre Mundial del C40 Cities, una organización de la que participan intendentes de nuestro país y alcaldes de todo el mundo. En esta reunión va a haber cientos de alcaldes e intendentes. Justamente en Buenos Aires se va a hacer, porque nuestro jefe de gobierno tiene mucha influencia en este organismo y se va a tratar de una reunión en la cual se va a vender una imagen de ciudad verde, que no es verde vegetal, puede ser verde cemento, verde plástico, porque últimamente también está de moda el verde plástico, hay pasto de plástico, árboles de lata. Se vende una imagen de ciudad verde cuando el verde vegetal en esta ciudad está en franco retroceso, ya sea el verde del suelo absorbente como el follaje de nuestros árboles, que algunos sobreviven penosamente, pero poco a poco van muriendo por el maltrato. Entonces, en esta reunión, a nosotros nos parece muy importante, nosotros tanto de Basta de Mutilar como de otras organizaciones, utilizar esta reunión para visibilizar la mentira que significa Ciudad Verde. En este momento, en esta ciudad, no se está haciendo nada de lo que necesitamos para adaptación al cambio climático. O sea, nada relacionado con el verde vegetal, nada relacionado con protegernos de las futuras inundaciones. Y entonces esto queremos que se note. Entonces, planeamos una intensa campaña en redes y el martes 18 a las 17 horas vamos a hacer una manifestación con una pequeña intervención en las escalinatas que conectan la Plaza de Mayo con Puerto Madero. Toda esa parte, todo este paseo del Bajo, es el ejemplo paradigmático de lo que significa hacer un espacio público sin verde vegetal. Se talaron más de 500 árboles para hacer el paseo del Bajo. Se plantaron muchísimos y en 2 años se secó el 70%. Y además ustedes vieron, toda la Plaza Colón se talaron las tipas históricas, había sido un diseño de hace más de 100 años, porque pusieron un helipuerto en la Casa Rosada mientras Macri era presidente. Cuando una camina por
Paseo del Bajo, que es baldosas blancas, sin un solo árbol. Toda esa parte está muy carente de árboles, entonces bueno, esa escalinata es un poco el símbolo de los espacios públicos que son fundamentalmente cemento, baldosa, metal y plástico. En Basta de Mutilar hemos seguido todos los caminos que se nos ocurrieran. Hemos participado en proyectos de ley en el Poder Legislativo, hemos sido escuchados en el Poder Legislativo, hemos sido escuchados por los y las especialistas en arboricultura que también nos apoyan, y lo que nos ha dado mucho apoyo es el Poder Judicial. En 2017 se presentó una acción de amparo que motivó una medida cautelar. El juez Scheibler dictó sentencia en febrero del 2021 y esta no solamente no fue favorable a la sentencia del juez, es decir, favorable a la acción de amparo de la doctora Claudia Heras, sino que también todas las apelaciones del gobierno de la ciudad, que ya fueron como 4, hasta la medida cautelar la apeló en la Corte Suprema, todas las apelaciones fueron desestimadas por la Cámara de Apelaciones en lo contencioso, administrativo, tributario y de relaciones de comercio. Lo que no logramos es que el gobierno de la ciudad respete la ley y respete las sentencias judiciales. Hay un aspecto que a veces no es tenido en cuenta de nuestros árboles, es que son los seres vivos más longevos. No pueden desplazarse, así que están ahí tal vez antes de que naciéramos, y estarán ahí cuando nos vayamos de este mundo, y por lo tanto forman parte de nuestra memoria individual y social, y de nuestro patrimonio paisajístico, no solamente natural, sino también paisajístico y cultural. Por eso, sacarnos a nuestros árboles también es sacarnos nuestra memoria, nuestra pertenencia, y una de las maneras de hacer que esta ciudad nos resulte cada vez más ajena. El jueves 20 se va a hacer una reunión, una especie de contracumbre en el local de la ATE. Ahí también vamos a hacer una asamblea, muchas organizaciones que nos dedicamos a estos temas ambientales, socioambientales deberíamos decir. Bueno, Basta de Mutilar Nuestros Árboles tiene cuentas en varias redes. En Facebook nos llamamos Basta de Mutilar Nuestros Árboles, en YouTube también Basta de Mutilar Nuestros Árboles, y en Instagram y en Twitter nos llamamos Basta de Mutilar. Así que invitamos a quienes tengan interés en seguir todas nuestras actividades y difundir lo que sucede en sus propios barrios y en sus calles, a seguirnos y a enviarnos toda la información que consideren que es útil para esta lucha que estamos llevando a cabo por preservar, plantar y cuidar, y para que los recursos públicos no se utilicen en la destrucción ni en hacer esta ciudad cada vez más invivible, sino en que podamos tener una vida más digna y saludable. Y que el verde vegetal, el horizonte y el río no sean privilegio de las clases más pudientes. Ay, muchas gracias por esta oportunidad, por el espacio, por la escucha a 2054 TV.